Quisiera hacer una recopilación, ya que estuvimos 2 semanas sin predicar acerca del libro de los Hechos y estamos en una serie. Entonces quisiera hacer una recopilación bien rapidito. La primera semana hablamos de las últimas palabras de Jesús cuando dijo: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos. Luego avanzamos y vimos el cumplimiento del plan de Dios. Dios tiene un plan y su plan se lleva a cabo. Judas se echó a perder, pero Dios hizo que los apóstoles levantaran otra persona, a Matías, elegido como uno de los 12 que estaba con Jesús. El cumplimiento de Dios, el cumplimiento del plan de Dios es verdadero. Luego vimos el derramamiento del Espíritu Santo, que es el cumplimiento de la promesa profetizada 800 años antes en el libro de Joel. Luego estudiamos qué es lo que costó esta promesa. El precio y los beneficios del bautizo del Espíritu Santo fue que Jesús tuvo que venir a esta tierra, nacer, vivir una vida santa, morir sin pecado para poder ser nuestra expiación, resucitar, ascender al cielo para poder enviar la promesa. Ese fue el precio que Jesús tuvo que pagar para poder darnos a nosotros hoy en día los beneficios, el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Padre. Si Jesús no moría, resucitaba y ascendía al Padre, no venía la promesa. Luego vimos la llenura del Espíritu Santo. Vimos como el día de Pentecostés los 120 hablaron lenguas humanas desconocidas para ellos, pero también hablaron lenguas desconocidas. El punto maravilloso del bautismo del Espíritu Santo es que todos hablaban acerca de las maravillas de Dios. En otras palabras, literalmente todos estaban profetizando, estaban hablando en el nombre del Señor, glorificando a Dios. El Espíritu de Dios lo primero que hace, nos capacita para hablar en representación de Dios, empoderados por el Espíritu de Dios, hablar de las maravillas de Dios. Luego vimos que Jesucristo fue reconocido como Señor y Cristo. Pedro en su primer discurso declara que Dios lo levantó a Jesús como el Señor y el Cristo. El Señor de todas las cosas, Cristo, el Mesías, el ungido. Luego vimos que para todo el que Dios llama es la salvación. Pedro hace la invitación de arrepentimiento, a conversión, les invita diciendo para que para todos es las promesas. Para ustedes, les dice a los presentes, para sus hijos y para todos los que Dios llamare. Y ahí estábamos incluidos nosotros. 2000 años después, el Señor nos llamó y la promesa es también para nosotros, para todos los que el Señor llamare. Ese día se convirtieron 3000 personas en el primer discurso de Pedro. Luego hablamos de una vida nueva. Los creyentes empezaron a vivir, adoptaron un nuevo estilo de vida sin comparación con las tradiciones de la sociedad de aquel entonces. La Biblia dice, resaltamos 5 cosas que había en la nueva vida que tenían los discípulos. Había perseverancia. No era cosa esporádica, no era una emoción, había una perseverancia. Perseveraban en la doctrina, había enseñanza y en la comunión. Empezaron a amarse como hermanos. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos y tuvieran amor los unos por los otros. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, que habla el recordatorio de que en Cristo somos un cuerpo. Jesús partió su cuerpo en la Santa Cena, instituyó la Santa Cena, nos habla del reconocimiento del sacrificio de Cristo y también perseveraban en las oraciones. La oración no es una opción para la iglesia. Jesús estableció: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. En el noveno mensaje que predicamos hablamos de la compasión en acción, que fue cuando Pedro y Juan suben a la hora de la oración al templo de la Hermosa y Pedro dice: no tengo nada que darte, pero tengo algo que darte. En el nombre de Jesús, levántate y anda. La compasión en acción es un milagro. Es un milagro. Porque en nuestra naturaleza nosotros podemos tener pena de las personas y podemos ser nobles y ayudar aquí y allá para sentirnos bien.
pero cuando lo hacemos en el nombre del Señor, empoderados por el Espíritu, es compasión en acción que crea milagros. Y la última vez que hablamos de tiempo de refrigerio. En su segundo discurso, Pedro predica, habla y explica cómo sucedió el milagro, dando gloria a Jesús resucitado. Les extiende una invitación a que se conviertan y dice la Biblia para que vengan tiempos de refrigerio. Ahí fue cuando quedamos hace 2 semanas. Y a propósito, si es que usted no ha experimentado el refrigerio de Dios, usted lo va a necesitar. El descanso, la paz de Dios, usted la va a necesitar. Aún como creyentes, soplan vientos contrarios, ¿verdad que sí? Y a veces cuando menos lo pensamos, viene un golpe bajo de parte del enemigo. Y el campo de batalla es nuestra mente. María y yo no estamos exentos de eso, nos pasa. Y por eso usted y yo tenemos que aprender a encontrar la presencia y el reposo de Dios. El reposo de Dios. Estamos en guerra. El día de hoy quisiera preguntarle, ¿sabe que hay personas que son muy adineradas o muy inteligentes o tienen una influencia tremenda en el mundo? ¿Verdad que sí? Hay nombres que por ahí todos los conocen, ¿no? Bill Gates, ¿quién? Joe Soros, ajá. Bueno, no queremos hacer propaganda, pero por YouTube. Pero bueno, usted mencióneme, dígame, no le van a oír ahí en YouTube. ¿Cuál es el nombre de la persona o persona más poderosa e influencial que usted conozca? Ok, ok, ok. Todos esos nombres que dijeron, amén. Aleluya. Dígame una cosa. Ese hombre, esa persona, con todos los millones de dólares o billones que pueda tener, reuniendo a todos los científicos del mundo, los más sobresalientes, los cerebros con la materia más gris que pueda haber, no pueden hallar hasta el día de hoy el remedio para el catarro. ¿Sabía usted eso? El catarro, la gripe, el flu. Bueno, el flu es un catarro más fuerte, pero la gripe que se llama, no hay remedio. Es un virus, no hay remedio. Y mucho menos los billones y el poder y la influencia que estas personas pueden tener, no pueden sanar un cuerpo milagrosamente, como lo vimos que Pedro y Juan lo hicieron. Y más allá de todos los límites que usted le pueda poner o todo el poder que le pueda dar a una persona, nadie en la historia de la humanidad, ni en millones de años que pase, podrá salvar un alma. ¿Verdad que sí? Así que todos esos nombres que ustedes nombraron se quedan chiquitos ante el nombre de Jesús. Si el nombre de Jesús es poderoso, cuán más poderoso, cuán más excelencia de potestad y autoridad tiene la persona de Jesús, que con solo mencionar su nombre, las tinieblas se esparcen, se disipan. Eso vamos a ver hoy, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Amén. ¿Cuántos saben que no hay otro nombre? Gloria a Dios. Así es que vamos a continuar del versículo que quedamos la última vez. Le voy a leer Hechos 3 del 19 al 21. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Justamente, coincidencialmente, el último miércoles estudiamos acerca del reino milenial de Jesucristo. Y esto nos habla de la restauración de todas las cosas. Se perdieron una clase tremenda. ¿Cuántos de los que estaban aquí dicen amén? Amén, aprendimos mucho. Dios va a restaurar las cosas, el reino milenial de Jesús sobre la tierra con nosotros. Parece ciencia ficción, está en la Biblia y esto lo han venido creyendo y ha sido anunciado desde mucho antes de que Pedro y Juan lo citaran aquí.
dice a quien es cierto que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. No habla de cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la clase que viene ahora, el próximo miércoles, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces hay tiempos de restauración gloriosa. El Evangelio es el que brinda esa esperanza viva y para nosotros somos parte de esa restauración. Tiene que haber esta expectativa, esta esperanza, ¿no? Hemos sido escogidos, estamos en esta vida todavía y estamos batallando, estamos luchando la buena batalla de la fe, pero viene un tiempo de restauración en el cual Jesús va a ser glorificado, Jesús va a venir a esta tierra a reinar por 1000 años. Amén. Gloria sea a Dios. El versículo 22, seguimos. Acuérdense que seguimos con Hechos, capítulo 3 en adelante. El versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Eso lo dijo Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose a Jesús, está hablando que se están refiriendo a Jesús, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro ratifica, escuche bien, el Antiguo Testamento. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque últimamente hay una ideología, no es teología, hay una ideología que se está propagando de que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la iglesia. Y hay predicadores famosos que están diciendo que tenemos que desligarnos del Antiguo Testamento. Es verdad que la ley y la gracia no se oponen, no son compatibles, pero Jesucristo citó el Antiguo Testamento. Pedro cita el Antiguo Testamento varias veces en la iglesia de los Hechos, diciendo que esto fue anunciado y tiene cumplimiento. Entonces, lo que fue anunciado, que tiene cumplimiento 800, 1000 años después, fue anunciado por Dios. No podemos desechar lo que está establecido, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho que va a suceder. Ahora, obviamente, no miramos al Antiguo Testamento para el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley no nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos claros en eso? Desde Moisés se dijo que el que no oye las palabras de Jesús será desarraigado del pueblo. Eso está duro. Usted y yo tenemos que oír a Jesús. Amén. Jesús sigue hablando hoy en día. ¿Verdad que sí? Jesús sigue hablando. El día viernes aquí tuvimos un momento maravilloso, maravilloso. Pedimos al Señor, Señor, susurra a nuestros oídos. Susurra a nuestros oídos. Tenemos que pedirle al Señor constantemente. Usted, mire, usted no peca con decirle, Señor, quiero aprender a discernir tu voz. Guíame, háblame. La Biblia dice, sus ovejas oyen su voz. Usted y yo tenemos que permanecer escuchando de parte del Señor. Por supuesto, la palabra que nosotros escuchemos tiene que ser ratificada por la Biblia y dada testimonio por el Espíritu Santo. Amén. Porque a veces vienen unas ideas a nuestra mente y no son de Dios. Creemos que es de Dios, pero no es de Dios. Entonces tiene que ver la palabra y tiene que ver el Espíritu que corroboran lo que estamos oyendo. Para eso tenemos que pedir a Dios discernimiento. Nosotros debemos apoyarnos, escuche, en la verdad y la inerrancia de las Escrituras. No divida el libro entre el Antiguo y el Nuevo. Sí, hay el Antiguo y el Nuevo, pero esas son las sagradas Escrituras. Y Dios nos habla. Y Dios edifica su iglesia a través de la palabra. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces tenemos que honrar las Escrituras. Estas son como un ancla de gracia para nuestra alma. ¿Cuántos aquí han encontrado paz y sosiego en medio de la tormenta en algún pasaje del Antiguo Testamento? Es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así es que tenemos que abrazar la palabra y todo el consejo de la palabra. El versículo 25
Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estamos continuando en el segundo discurso de Pedro. Este fue el segundo discurso de Pedro. Ok, dice Abraham, el padre de la fe, la simiente de Abraham es del Señor Jesucristo, y por él todas las familias de la tierra serán bendecidas en su simiente, en Jesús. ¿Verdad que sí? Ok, Jesús vino y entregó su vida, murió, resucitó, ascendió al cielo y le dijo a la iglesia, recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y ustedes serán mis testigos. Entonces ahora en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de la iglesia? ¿Cuál es el cuerpo de la iglesia del cuerpo de Cristo? Hermana Katy, no me haga confundir. Jesús es la cabeza. ¿Quiénes son el cuerpo? La iglesia. Entonces, en ti serán benditas todas las naciones. Jesús vino y estableció el nuevo pacto y empoderó a la iglesia para que seamos testigos de él. Entonces, los que son de fe, los hijos de fe, o los que han abrazado la fe en Jesucristo, son los descendientes de Abraham, son los descendientes de la simiente de Jesús, y somos para bendecir, estamos llamados para bendecir a todas las familias de la tierra. Qué privilegio tan grande. ¿Verdad que sí? Alguien, como sé decir, alguien oró por mí, no sé de dónde, si fue de algún país hispano o a lo mejor Dios usó alguien en el Asia que oró por mí, yo no sé. Alguien intercedió aparte de la oración de Jesús, pero el cuerpo de Cristo fue el que me alcanzó a mí. La iglesia me alcanzó a mí. Por 2 años la iglesia permaneciendo y militando fue la que nos alcanzó a nosotros. Usted y yo somos producto de esa bendición. Amén. Gloria sea a Dios. Hay que tener fe. Los hijos de Abraham son los que abrigan la fe en sus corazones. ¿Cuántos abrigan fe? Ahora vamos a ver un par de características en Abraham, rapidito. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham siendo llamado para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin, fíjese, por eso es bueno tener, aquí me faltó la palabra obedeció. En mis notas. Vamos a leer ahí. Por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Ok, el padre de la fe obedeció. Y los que son hijos de fe o los que abrigan fe en sus corazones, lo primero que les caracteriza es obediencia a la palabra de Dios. No tenemos doble estándar en nuestra vida. O somos o no somos. Si queremos ser hijos de luz, tenemos que andar en luz. El versículo 10 de Hebreos 11 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto nos habla de esperanza. La Biblia dice que somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía ya no es del reino, ya no es de la tierra, sino es del reino de los cielos. Si Abraham, escuchen, si Abraham sin Biblia, Abraham no tenía Biblia, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, todavía ni había sido escrito el Pentateuco. Si Abraham sin Biblia esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿cuánto más nosotros con tan grandes y poderosas promesas escritas en la Biblia? Tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza y nuestra esperanza en una ciudad cuyo arquitecto es Dios. No poner la mirada en las cosas de la tierra. Estamos aquí por causa del reino del Señor. No podemos, la palabra que se puede caber aquí, no podemos aferrarnos a las cosas de la tierra, a las cosas materiales, porque Dios nos ha llamado, como Abraham, y Abraham permaneció fiel en la fe porque él esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios.
Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que estamos de pasada en esta tierra? Amén. Y el versículo 17 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, escuche, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ok, primero, las características de Abraham, tres que citamos hoy por causa del mensaje. Okay, los hijos de fe, los de la simiente de la fe, obedecen, tienen su mirada puesta en las cosas de arriba. Y una palabra que no nos gusta o nos duele, o pensamos que nos va a doler. Viven una vida dedicada al Señor. Viven una vida sacrificial. Abraham sacrificó lo más precioso para él. Esperó por su hijo 100 años. El hijo de la promesa. Dios dice, sacrifícamelo. Y Abraham no lo retuvo. Entonces, usted y yo no podemos abrazar nada de lo que poseemos. ¿Ok? Esto es bíblico. Esto es bíblico. Acuérdense que estudiamos que la iglesia primitiva, nadie decía ser suyo lo que poseía. Es el patrón de la Biblia. Nuestra mentalidad está forjada por el mundo materialista y consumista en el que vivimos. Tenemos más de lo que necesitamos y queremos acumular y coleccionar un poco más de las cosas que nos gustan. Pero eso no debe tener su corazón. Si el Señor nos dijera el día de hoy o mañana, entrégame tal cosa, lo más precioso, ¿lo haría usted? ¿Lo haría usted? Tenemos que estar dispuestos. Ahora, yo dije, esta palabra no nos gusta porque pensamos que causa dolor. Seguramente Abraham tuvo una lucha tremenda al ofrecer a su hijo, pero ¿sabe qué? Cuando obedecemos en lo que Dios nos pide, nos va a costar un poquito de dolor. Por eso se llama sacrificio o una ofrenda sacrificial o vivir sacrificialmente en obediencia a Dios. Pero al final trae paz y trae regocijo. Amén. Gloria sea a Dios. Dios nunca le va a pedir nada a usted para dañarle. Dios le va a pedir que usted ejercite su fe para al final bendecirle y para hacerle crecer. ¿Cuántos lo saben? Amén. Nuestro Padre no nos quiere destruir, no nos quiere dañar. Y si a lo mejor me quiere quitar unas cositas que están afectando mi caminar, mi comunión con Dios, para pulirme y hacerme un mejor instrumento en las manos de Él, tenemos que, aunque duela, ofrecer las cosas que el Señor nos pida. Cualquiera que este sea una relación, a veces puede ser, ¿ok? Puede ser una relación, puede ser algo de finanzas, puede ser algo material, o simplemente tener una mentalidad generosa, desprendida, ¿no? Ahora estamos queriendo recibir abrigos, chompas o suéteres, gorros, guantes, medias para llevar a los desamparados. Te va al closet y dice, esta está bonita, esta me gusta, este es un recuerdo, esta tiene 12 y no usa ninguna. Coja las 10 y diga, esto va para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, gracias. Gracias por los dos que dijeron amén. Aleluya. El versículo 26. Pedro sigue su discurso. Dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada cual se convierta de su maldad. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Jesús se apareció primeramente, se apareció a sus discípulos, se apareció al pueblo judío, a cientos de personas, hablándoles acerca del Evangelio. En 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Esto está hablando, o sea, Dios cumplió su palabra, ¿no? Vino primero a los suyos, al pueblo de Israel. Dios cumple sus promesas. Vino a los judíos. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 26 dice, primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió a ustedes para que los bendijese, para que cada uno se convierta de su maldad. El judío rechazó
y estaba dentro de los planes de Dios. Dios, conociendo todas las cosas, sabía que Jesús iba a ser rechazado por su pueblo. Y por eso la gracia nos alcanzó a nosotros. Ahora, me llama la atención el versículo, la última parte del versículo 6, del versículo 26, ¿no? Que dice, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición de Dios nos alcanzó. Dice, le envió a Jesús resucitado a ustedes para que los bendijesen. Pero no se queda allí. Entonces, cristianismo no es solamente buscar los beneficios que trae la palabra de Dios o lo que Dios puede hacer por mí o lo que puede darme. Entonces, sino que dice para que se conviertan de su maldad, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición de Dios no es solamente para sanidad, no es solamente para prosperidad, para restauración de matrimonios o familias, es todo eso y mucho, muchísimo más, es para conversión del alma. Ese es el poder del Evangelio. Dios levantó a su Hijo Jesucristo y los envió para que les bendijese, pero para que se conviertan de su maldad. Ahora, ¿cuántos saben que la obra del Señor todavía no ha terminado con su vida? Filipenses dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de que Jesucristo venga. Hermanos, nosotros no podemos descuidar nuestra santificación, no podemos descuidar nuestra consagración, porque el hecho de que el Evangelio nos alcanzó es para bendición y para conversión de nuestra maldad. No le estoy ofendiendo porque yo soy hecho del mismo material que usted y yo todavía tengo mucho que entregarle al Señor y que rendirle al Señor. Y no puedo yo cruzarme de brazos y decir, yo estoy bien, ya tengo tantos años de creyentes, soy bendecido, soy prosperado, amén. Tengo que examinarme el corazón, tengo que pedirle al Señor que día a día me revele su voluntad para poder obedecer. ¿Se acuerda que los hijos de fe obedecen para poder obedecer? Y tengo que hacerlo sacrificialmente. Va a costar obedecer al Señor, pero al fin hay una bendición grande. Gloria sea a Dios. Aleluya. Romanos 1:16, todos se lo saben, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No dice, no me avergüenzo del Evangelio porque me ha prosperado mucho. No me avergüenzo del Evangelio porque he recibido beneficios de sanidad, de paz en mi hogar, de mis hijos, un buen trabajo. No, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 es importante porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. En otras palabras, somos llamados a hacer bendición, dije hace un momento, ¿verdad que sí? En la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. Jesús la simiente, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero usted y yo primero tenemos que vivir el poder del Evangelio para poder predicar el poder del Evangelio. Ok, mire lo que dice. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sería muy contraproducente que una persona esté fumando y le dijera a otro, tú tienes que dejar de fumar, esto te hace mal. ¿Verdad? Que estuviera contraproducente. Entonces usted y yo tenemos que ser un testimonio vivo del poder de Dios para salvación, para poder revelar la fe que hay en nuestros corazones. Se revela por fe y para fe. Queremos que otras personas tengan fe. Primero tiene que usted vivir la fe, empezando desde su hogar. Empezando desde su hogar. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora escuche, estaba Pedro en este famoso discurso hablando a ellos después de que les habla al pueblo de cómo sucedió el milagro. Les dijo en capítulo 3, dice, el milagro de la sanidad del cojo no fue por nosotros, no nos miren a nosotros, esto no es obra nuestra, sino que Jesucristo fue que resucitó, fue el que ha hecho esta obra. Y empieza a hablarles y les dice
arrepiéntanse y conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio. Les está hablando todo este discurso. Pedro le está diciendo a estas personas, el segundo discurso de Pedro. Y en el capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. De este versículo se puede sacar un mensaje, pero lo voy a tratar de resumir. Ok, estaban ellos hablando. Cuando se está hablando de Dios, alguien se alborota. Entonces vinieron, escuchen, es bien interesante, los sacerdotes. Esto habla de los fariseos. Luego vino la guardia del templo. En aquel entonces, Roma había permitido que haya un guardia en el templo por seguridad. Había una guardia en el templo que estaba establecida. Entonces viene el guardia del templo que representa autoridad. Es como decir un policía, un guardia que estuviera aquí, asignado a guardar el templo. Pero vienen los saduceos. Ahora, los fariseos y los saduceos no son buenos amigos. Los fariseos dicen, hay resurrección, hay espíritu. Los saduceos dicen, solo el Pentateuco, no hay resurrección, no hay espíritu. Se oponían, eran unas sectas opuestas, ¿ok? Pero de todas maneras, para venir en contra de Jesús, se unen como amigos. Entonces, alguien decía, yo les he dicho esto, ¿verdad? Cuando viene alguna prueba o alguna situación difícil al cristiano, una hermana de hace muchos años decía, los problemas nunca vienen solos, vienen acompañados, vienen de 2 en 2, de 3 en 3, pero Dios siempre nos da la victoria, ¿verdad que sí? Entonces a las tinieblas le molesta que se hable de la resurrección. Esto dice aquí, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Aunque los fariseos no creían, creían en la resurrección, este rato se ponen de acuerdo con los saduceos. Sí, no hablen de la resurrección. Esto le disgusta a las tinieblas, porque la resurrección de Jesús le habla de su derrota. Cuando la luz vence las tinieblas. Es una doctrina esencial en el cristianismo. Predicamos el evangelio de perdón, pero predicamos el evangelio de salvación, de resurrección, de restauración de todas las cosas, de vida eterna. Y una vez más, para eso tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo de corazón. La muerte no es nuestro enemigo, es un aliado que nos lleva a la presencia del Señor. Esto es difícil de masticar, ¿verdad que sí? Para todos, ¿verdad que sí? Pero tenemos que vivir con esa esperanza. La esperanza viene una restauración gloriosa. Y para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es una fe que no se dobla ante las adversidades. Ahora, rapidito aquí un comentario. Los sacerdotes nos hablan de religiosidad, de corazones incircuncisos, de legalismo, de una mente carnal con apariencia de piedad. Estas cosas se oponen a la vida del cristiano. Una vez más, religiosidad, corazón incircunciso, legalismo, mente carnal con apariencia de piedad, y vienen con la guardia del templo. Y la guardia del templo es alguien que defiende, alguien que te da la razón, es el razonamiento y la lógica humana. Es solamente una ilustración. Entonces vienen estos argumentos de religiosidad, de legalismo, una mente carnal, a decir, no hables de Cristo, no hables de resurrección, queriendo silenciar. Entonces viene la razón y la lógica humana. Y es lamentable reconocer a través de la historia muchos cristianos que creyeron y que hablaron de la fe, fueron disuadidos, no prevalecieron y no permanecieron con el mensaje fiel de la palabra. Fueron disuadidos, fueron convencidos por razonamientos, por legalismos, por lógicas. Habiendo comenzado en el espíritu, terminan en la carne, negando la majestad de Dios, negando todo lo sobrenatural de la Biblia.
Y la Biblia es un libro lleno de cosas sobrenaturales porque nuestro Dios es sobrenatural. Resentían que se predicase sobre la resurrección de los muertos, porque esto nos habla de esperanza. ¿Y sabe lo que causa la esperanza en el corazón del creyente? Causa pasión. Pasión por predicar el Evangelio. O sea, lo que luchamos aquí, por eso decía Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él tenía esa esperanza de resurrección, como Abraham, el padre de la fe, una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Sin Biblia, sin predicadores, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, lo nuestro no es una religión más. No es una religión más. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestra maldad, de nuestra iniquidad y salvación del juicio que vendrá sobre el ser humano. Nuestro destino es del cielo. Y si es que creemos en esto, hay una pasión en nuestro corazón. Entonces nos dan una bofetada por la derecha, nos dan una bofetada por la izquierda, hablando espiritualmente y a veces, pues hasta físicamente, como dijo la hermana Katy, muchos son perseguidos y atormentados. Y cristianos murieron en la hoguera, murieron quemados, fueron al foso de los leones, porque tenían pasión. Ellos creían, no, yo voy a encontrar, ¿cómo murió Esteban? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. No, veo al Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Se dice que Jesús se levantó a recibirle a Esteban, el primer mártir. ¿Ve? Una vez más, si usted abraza el cristianismo como una filosofía, una religión, no. El Evangelio de Dios es poder de Dios, poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que hablar de resurrección, tenemos que hablar de vida eterna, de transformación, del segundo retorno de Jesús, tenemos que hablar de cielos nuevos, de tierra nueva, tenemos que hablar del milenio. Esto causa pasión en nuestros corazones. No podemos quedarnos callados. No estamos predicando, dando testimonio de algún filósofo que vivió hace tiempos. Versículos 3 y 4 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era 5,000. Acuérdense, el primer discurso de Pedro fue explicando qué fue lo que pasó en Pentecostés. 3,000 se convierten. Ahora viene y todo lo que estamos hablando está redundando de la sanación a un cojo de nacimiento, ¿no? Tenía como 40 y pico de años. Y este milagro, y por eso es que el Señor está hablando a mi corazón, que Dios quiere hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque el milagro llama la atención a las personas. El milagro no salva a nadie, un milagro no le salva a la persona. El mensaje de la palabra, el evangelio salva a las personas, pero el milagro hace volver la atención de los no creyentes a Dios. O hace llamar la atención, ¿dónde sucedió el milagro? Sucedió en el 352 de Clifton Avenue. Oh, wow, vamos allá. Ellos vienen buscando un milagro, posiblemente, pero se van a llevar el milagro de los milagros si es que rinden su corazón al Señor. Lo que Dios quiere es convocar a personas a través de los milagros. La intención de Dios, es mi opinión, Dios convoca a las personas. Es un llamado de atención a decir, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios eterno. Convoca para que oigan el evangelio. Usted ve, Dios sana a una persona para salvar a 5,000. ¿Qué le parece eso? Buenas matemáticas, ¿verdad? Dios sabe cómo hacer las cosas y usted y yo, mi hermano, tenemos que creer en milagros. Si usted cree en Dios, usted tiene que creer en milagros. Dios no se ha envejecido, su brazo no se ha cortado, su oído no se ha engrosado, dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pedid y se os dará. La iglesia que ora por milagros es la que ha de ver los milagros. Así es que estamos orando y creyéndole al Señor que Él se manifieste de una manera gloriosa para que convoque a personas para salvación.
Y usted y yo tenemos que estar listos con corazones apasionados, que no se avergüenzan del Evangelio y que declaran a los cuatro vientos sin temor. Hay una esperanza viva y gloriosa. Ese es el pueblo de Dios, hombres y mujeres de fe, que saben que hay un cielo que nos espera y una restauración de todas las cosas, como dice la palabra de Dios. Desde hace 2000 años han tratado de silenciar la voz del Evangelio. Les echaron mano, les metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Primero les cogen, les dicen, no enseñen sobre la resurrección. Y era tarde, vamos a la cárcel. Les echan mano, pero desde hace 2000 años han tratado de silenciar la voz del Evangelio. Pero déjenme decir una cosa. Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos lo saben? ¿Y quieres saber otra cosa? El reloj del enemigo está roto. Llegó tarde. A esta reunión llegó tarde. Se convirtieron en 5,000. 5,000 creyeron al Señor. El diablo levanta a los saduceos y a los fariseos, que eran medio enemigos el uno con el otro, se van con la guardia. Vamos a detenerles a estos que no hablen más. Llegó tarde el diablo. Un poquito tarde. Pero Dios siempre llega a tiempo. Amén. El versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora estaban muchos más, los gobernantes, los ancianos, los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, escucha esto, ¿cuál fue la primera sanción? ¿Por qué les dijeron cuando se reunieron los saduceos y los sacerdotes y la guardia? ¿Qué fue lo primero que les molestó a ellos? Que predicaran, que enseñasen acerca de la resurrección, ¿verdad? Y como le dije hace un rato, al diablo no le gusta oír de la resurrección. Ahora se reúnen todos, los ponen enfrente y ahora cambian un poquito la situación. Ahora no les dicen, ¿por qué hablan sobre la resurrección? Ahora vienen y les preguntan, poniéndoles en el medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto, vosotros esto? Hablando del milagro, del cojo, ¿verdad? Que sanaron. Entonces, primero, escucha, el punto es que lo que más nos empodera y nos apasiona para hablar del Evangelio y dar testimonio es hablar de la resurrección de Jesucristo, no de un milagro. El milagro Dios lo hace para atraer a la gente, para que usted y yo podamos hablar del Jesucristo vivo y resucitado. Pero los sacerdotes de aquí cambian un poquito la estrategia. Dice, ahora les cuestionan sobre la sanidad del cojo, no acerca de la resurrección. Porque no quieren seguir oyendo. Le molesta, le rechina al enemigo oír de la resurrección. Les cuestionan de la sanidad. La gente va a cuestionarse lo que tú haces para el Señor y el enemigo te va a gritar, tú no puedes, tú no estás preparado, no estás cualificado. Y sobre todo, el enemigo te va a gritar, no hay resurrección, para que no testifiquemos de eso. Entonces, algo que usted y yo tenemos que aferrarnos. Cristo vive. Usted y yo estamos presentes el día de hoy aquí. Su alma ha sido transformada, ha sido cambiada porque hubo una resurrección, hay una tumba vacía. ¿Verdad que sí? Y hay una esperanza de vida eterna en el cielo. Entonces, con atrevimiento vienen y les preguntan, ¿con qué potestad habían sanado al cojo? Ahora escucha, hay que estar siempre bien preparados para servir bien. Jesús se lo merece. Hay que estar preparados para... Te vienen y te hacen una pregunta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Hay que responder con autoridad y para responder con autoridad hay que estar, hermanos, no hay de otra, llenos del Espíritu Santo. El versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice a los gobernantes y a los ancianos de Israel. Acuérdense que le cambiaron la pregunta. Primero dicen, no hablen de la resurrección. Al siguiente día, que hay más gente, dice, no nos conviene que hablen de la resurrección.
¿Por qué sanaron al cojo? Y mire la respuesta de Pedro. Interesante. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ok, te voy a responder la pregunta. Yo sé que no estás aquí por el hombre, porque es evidente y lo que quiere es silenciar el mensaje del evangelio. Pero dice, ya que me preguntas de la sanidad, déjame explicarte. Dice, ¿de qué manera este haya sido sanado? El versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia hoy. Tremendo, ¿verdad? Quieren cambiarle el tono y él dice, no, 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 no. Él está sano porque Jesucristo murió y resucitó. ¿No quieres que hable de la resurrección de los muertos? Por donde quiera que me preguntes, cualquiera que sea tu argumento, yo te voy a hablar de Jesucristo resucitado. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es el evangelio, que Jesucristo murió y resucitó para nuestra justificación. Y que en el capítulo 14 dijo, voy al cielo a preparar morada. Y cuando esté lista la morada o en el tiempo, yo voy a venirlo y les voy a tomar conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el evangelio. El evangelio no es solamente que el Señor te dé un buen trabajo, una buena posición, que te le convierta a tu novio o a tu novia. No, no. Es poder de Dios para cambiar. Gloria sea a Dios. Pedro dirige su atención a Jesús crucificado, muerto y resucitado con poder para sanar. Una vez más, ¿habrán milagros hoy en día? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque Jesús resucitó, hay sanidad. Porque Jesús resucitó, hay milagros. Él dijo, pedid y se os dará. Y también dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque ahora yo voy al Padre, y las cosas que yo hago las podrán hacer ustedes, y aún mayores las harán. Yo no estoy queriendo torcer el brazo a Dios, ni estoy queriendo creerme yo el portador de los milagros. No, 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 lo dice la palabra. Lo que yo tengo que hacer es creerlo. Lo que tengo que hacer es creerlo. Dios es eterno. Pero lo ratifica. Este fue sano porque Jesús murió y resucitó. Jesús es el que lo sanó. Y el Cristo resucitado está sentado en su trono de gloria. Amén. Gloria sea a Dios. Cuando el hombre o el diablo cuestiona la obra de Dios a través de tu vida, la mejor respuesta es lo que hizo Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes sanaron? Pedro dice, no fui yo, fue Jesús el que murió y resucitó. Cristo vive. Si fuera Gigi Ávila hubiera dicho eso, ¿verdad? No fui yo, no fui yo. Ustedes me preguntan qué yo hice con este hombre. Yo no hice nada. Fue Jesucristo, el que ustedes crucificaron. Ese, Cristo vive. Esa es la mejor respuesta que usted y yo podemos dar. O el mejor argumento que podemos tener, la respuesta a los argumentos del diablo cuando se nos cuestiona la obra de Dios. Siempre dele gloria a Dios. El apóstol Stone, el pastor Stone decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Usted lo que es por la gracia de Dios. Y hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios. Y vale la pena recalcar, hermano, es de momento. Yo vengo de una escuela, de un patrón en la que cuando una persona era usado por Dios, como dice del rey Usías, creo, dice, se enaltecía para su ruina. Se enaltecía para su ruina. El momento en el que usted y yo aprendamos a dirigir la gloria hacia Dios en todo momento, pero de corazón, es de que Dios nos va a usar, sin reservas. Pero todavía en nuestra mente carnal, ¿ok? Y usted y yo tenemos que vivir luchando con eso. Escuche, estamos diciendo nosotros, no estoy diciendo yo ni ustedes, sino nosotros. Tenemos que vivir luchando con esa mentalidad que si Dios me usa aquí, entonces ya empezamos a caminar diferente, ¿no? Y la gente empieza a vernos, el ungido del Señor, ore por mí, profetíceme, dirija la atención al Señor.
en todo tiempo. Una de las veces que más claro Dios habló a mi corazón cuando yo le pedí que me hablara a través de un hombre de Dios, que sí, Dios trae mensajes y Dios puede usarnos a todos nosotros para traer un mensaje de consuelo, de exhortación, una palabra profética. Sí, Dios nos puede usar, siempre y cuando usted permanezca humildito. Le decía al Señor, Señor, háblame a través de ese hombre, necesito dirección. El Señor me dice, no, esa no es mi voluntad. Mi plan es hablar con cada uno de mis hijos, cara a cara. Esa fue la respuesta de Dios para mí. Y en toda esa congregación habrían como unas 300, 400 personas y un hombre de Dios hablando. El que más necesitaba dirección de Dios era yo. Estaba a punto de dejar 20 años de vida en Estados Unidos, dejar todo lo que tenía y ir a responder a un llamado de irnos al Ecuador con toda mi familia. Y yo necesitaba una respuesta. El Señor dice, no, cara a cara, es que quiero hablar contigo y con todos los demás. Digo esto porque este paréntesis fue hecho porque hermano, no ponga la mirada en el hombre. Si es que viene una persona de allá que Dios levanta hombres, sí, y Dios usa hombres, sí, amén. Pero esa persona tiene que aprender a dar la gloria a Dios. Y por lo general Dios quiere manifestarse en la congregación de los santos. No necesitamos aquí una persona extraordinaria, porque aquí está presente el Santo de Israel. Y pienso que a veces nuestras mentes, ¿sabe? No, hoy no voy a ser sanado porque hoy no predicó el pastor. Hoy no voy a recibir mi milagro. Hoy no. Aprendamos a decir, Señor, tú eres el Rey y el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí está Dios. Y Dios se va a mover aquí. Amén. Gloria sea a Dios. Estamos por terminar. Y el versículo 11. Sigue hablando Pedro, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro otra vez cita una profecía de Salmos 118 que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Había estado profetizado de que Jesús iba a ser rechazado. Y también estaba establecido de que Jesucristo iba a ser la piedra angular de salvación, la piedra angular del reino. Recuerda cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra no era Pedro, la piedra era la confesión de Pedro. Y la piedra es Jesús, la roca inconmovible de los siglos, se le llama Jesús. ¿Okay? Entonces, lo que rechazaron los judíos, él está hablando de los judíos, es la piedra que rechazaron los edificadores, porque la salvación, la revelación de las escrituras viene a través del pueblo judío. Eso no, usted no lo puede negar, ni yo tampoco, y tampoco Dios. Dios tiene todavía un proceso para el pueblo judío. Él tiene su plan para con ellos. Pero lo que ellos rechazaron vino a ser la piedra angular y la cabeza del ángulo. Y el versículo 12, ¿cuál fue la pregunta que hice al principio? El nombre más importante, influyente, poderosa que usted conozca del mundo. Y dijimos que esa persona puede tener millones y billones, pero no puede. Hermano Giancarlo, ¿se ha hallado la cura para el catarro? No, ¿verdad? No, ok. No pueden curar un catarro con billones. No pueden erradicar el catarro, ok. Versículo 12. Pedro hablando con potestad, con autoridad, bajo la unción del Espíritu. Le voy a leer el 11 para entrar en el 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podemos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay ninguna otra manera en la que una persona pueda escapar del infierno
más que invocando el nombre de Jesús. Y como le dije al principio, si el nombre de Jesús tiene poder para dar vida, ¿cuánto más la persona de Jesús? Y usted y yo somos los llamados a llevar este mensaje y decir, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Sabe usted el privilegio que se le ha concedido, que se nos ha concedido? Usted sabe bien la historia cuando alguien trató de invocar el nombre de Jesús, pero que no era creyente. Él y sus 7 hijos huyeron avergonzados, desnudos y avergonzados, dice la palabra de Dios. Pero ese nombre en sus labios, ese nombre en mis labios, tiene poder para disipar las tinieblas. Porque tenemos un mensaje, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, dados poder para ser testigos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Ahora vayan y hagan discípulos. Nadie puede seguir el plan de Dios en esta tierra, solamente la iglesia. Y qué glorioso, ¿verdad? Que el Señor podía haber dicho, bueno, si quieres salvar un alma, tienes que caminar 10 cuadras de rodillas y hacer 20 ayunos y dar $10,000 para que salves un alma. No, el Señor, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted y yo tenemos que enseñar a otros a invocar el nombre del Señor. Pero acuérdese lo que dije, primero tenemos que vivirlo. Primero tiene que haber fe aquí, pasión aquí, para que pueda tener efecto cuando predicamos la palabra del Señor. Si hemos creído que por su nombre somos salvos y hemos rendido nuestra vida a Él, y si vivimos para Él, vamos a predicar la salvación en su nombre y veremos su poder salvando vidas. Amén. No vamos a cantar ese corito, pero ¿cuántos recuerdan ese corito? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Nombre sobre todo nombre es ese nombre poderoso de Jesús. No hay otro nombre. Y la iglesia lo conoce y la iglesia tiene el poder y la potestad para proclamarlo. Amén. Aleluya. Le invito a ponerse de pie el día de hoy.